Jesús nos invita a pedir, a buscar y a llamar insistentemente, con constancia, pero en confianza, dejando en manos de Dios las cosas buenas. Él sabe que necesitamos, dejando siempre la respuesta en su infinita sabiduría. Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitamos. Cuando pedimos en la oración, se nos da el Espíritu Santo. Cuando buscamos en la oración, Jesús es quien se deja encontrar. Y cuando tocamos a la puerta en la oración, Jesús nos ofrece cenar con Él, la Eucaristía. Pidamos entonces al Señor su Espíritu para amar siempre con la intensidad y la fidelidad de Dios. Entremos este domingo, pues, en esta gran escuela de oración como es el Padre Nuestro, ¿no? Aprendiendo a orar con Jesús y como Él oraba. Cultivemos el sentido de la oración como puro diálogo de amor, en el que aprendemos a distinguir lo que tiene significado de lo que es vano, a trascender y situarnos siempre desde la misma mirada de Dios. Padre, el deseo del Señor Jesús es que participemos en su misma experiencia filial, al llamar a Dios Abba, expresión con la que un niño pequeño empieza a balbucear llamando a su papá. Nos sentimos amados, irrepetibles, insustituibles. La experiencia de este encuentro personal con el Padre se da en esa intimidad propia de la oración. Cuando escuchamos al Padre llamándonos hijos y le respondemos llamándole Padre. No se trata de saberlo, ni de decirlo con los labios, de palabra, sino de experimentarlo vivencialmente. Es el Padre quien nos atrae hacia sí y lo hace por la acción del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Es este mismo Espíritu quien gime en nosotros y con nosotros y dice Abba, papito. El Espíritu Santo es quien nos hace participar en los mismos sentimientos de Jesús, en esa relación de hijo con el Padre. Una relación llena de ternura, una relación que nos libera, vivifica y alegra nuestro corazón. Llamar a Dios Padre nos invita a contemplar también la creación con una mirada distinta. Nos hace capaces de contemplar la naturaleza como casa común. Nos invita a maravillarnos de las obras del Padre con una gratitud inmensa. Decir Padre y hacer silencio para escuchar, para contemplar en la creación su voz y en consecuencia custodiar también nuestra casa común. Digámoslo, Padre. Solo así llegaremos a ser plenamente hijos de Dios. Santificado sea tu nombre. Jesús nos enseña también a pedir lo que nos conviene, ya que no se trata de pedir para satisfacer los propios deseos individuales, sino más bien para mantener despierta la amistad con este Padre. El Espíritu Santo nos enseña a pedir santificar el nombre de Dios, es decir, pedimos ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es amor. Y es santo quien se siente primero amado por el Padre y ama como Él. Quien es misericordioso como el Padre, porque no podemos ser santos fruto solo de nuestros propios esfuerzos y acciones, sino porque Dios nos hace santos. Solo Él puede transformarnos desde dentro. El Espíritu Santo lo hace. Jesús nos describe la gloria, la bondad, la belleza, la grandeza del Padre y el deseo de que todos lo reconozcan y lo amen por lo que realmente es. Es Dios mismo quien nos santifica, transformándonos con su amor. Pero al mismo tiempo también somos nosotros quienes a través de nuestro testimonio expresamos la santidad de Dios en el mundo, haciendo presente su nombre. Santificado sea tu nombre significa evangelicemos a todas las gentes, que su nombre sea conocido, servido y amado. Venga tu reino. Pedir el reino de Dios es reconocer que éste no se construye,
sino que se recibe como un don, es un regalo. Con esta petición también reconocemos que el reino de Dios no es una ilusión o una posibilidad futura, sino que es una realidad. Dios, que es amor, es rey y reina. En su reino no existe el mal, el sufrimiento ni la muerte. Pedir el reino es pedir que el mundo deje la violencia, la injusticia, el hambre, las guerras inútiles, los abusos, la contaminación, las injusticias, la aceleración del cambio climático provocado por nuestra irresponsabilidad. Es un grito de fraternidad, es un grito de paz universal. No es que huyamos del mundo o que lo despreciemos, sino que deseamos de alguna manera dilatar el cielo a la tierra. Venga aquí, decimos, tu reino. Es decir, el imperio del amor infinito. Que el amor reine en la tierra como reina en el cielo. Pedimos que venga el reino cuando pedimos que el Señor, que el Espíritu Santo, habite por la fe en nuestros corazones. Y junto a Él, el Padre y el Hijo. Para así tener la mente del Hijo, sus sentimientos, su vida, su amor. Clamar por la venida definitiva del reino supone comprender las palabras de Jesús. Pues el reino inicia como Él nos expone. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. El reino de Dios inicia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Decía San Agustín, pasa del deseo de amar a la acción y en ese mismo momento Dios habitará y actuará a través de ti. En esta petición se nos hace saber la misión del Señor y de la Iglesia. La Iglesia constituye el germen, el comienzo del reino de Dios en la tierra, es decir, signo, instrumento de la unión de cada uno con Dios y de todo el género humano entre sí. La misión de Jesús, de la Iglesia, de todo bautizado, es construir una gran fraternidad, un mundo de hermanos, donde nos experimentemos hijos de un mismo Padre y formemos esta gran familia de Dios sin exclusión ni acepción de personas. Pues es un reino de fraternidad. Decir venga tu reino significa crear mesas redondas, en las que el Salvador se pueda sentar en medio de todos y ofrecernos su banquete. Compartir en esa conversación en el Espíritu y así hacer andar y reformar también su Iglesia. Ya San Juan Pablo II decía, el reino de Dios crecerá en la medida que cada hombre aprenda a dirigirse a Dios como Padre en la intimidad de la oración y se esfuerce por hacer su voluntad. Pidamos deseándolo de corazón, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. En esta petición, el Señor nos invita a reconocer la bondad del Padre, que disfruta dispensando a todos el alimento de la palabra y de lo necesario para vivir con dignidad. El Señor necesita que se lo pidamos, no para recordárselo a Él, sino para que nosotros nos hagamos conscientes de ello. Por eso le pedimos hoy, es decir, cada día. Es destacable una vez más que no dice a cada uno el suyo, sino que nos enseña siempre el nuestro, la dimensión social, la dimensión comunitaria, la dimensión eclesial. Por lo tanto, se nos hace corresponsables del pan de todos, es decir, el destino universal de los bienes de la tierra, para que no haya nadie que pase necesidad, para que no haya nadie que no pueda vivir dignamente. Jesús no habla de los bienes como propiedad privada, sino de la providencia de Dios, que ha de ser compartida en fraternidad, especialmente a quien más lo necesita. El Señor, por lo tanto, nos enseña a orar mirando el rostro del hambriento, del sediento, del desnudo, del enfermo, del encarcelado, con quienes se identifica Él mismo. Jesús fuerza, de alguna manera,
que nuestra oración parta de la realidad, del corazón, hacia las personas que viven en necesidad. Pedimos pan, que en un primer momento significa comida, agua, medicinas, hogar, trabajo, pero en definitiva se refiere al pan de la Eucaristía, pan de vida eterna, la carne y la sangre de Cristo convertidas en comida y bebida para todos. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Nuestra humanidad necesita el pan diario, pero igualmente el perdón. En esta escuela de oración del Padre, Jesús nos enseña que no todo se resuelve con la justicia para unas buenas relaciones humanas. Necesitamos la lógica de la gratuidad. Perdonar significa dar de más. No solo lo justo o lo que es merecido, Se trata de entrar en esa lógica de la gratuidad. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha hecho y lo hace con nosotros. Él perdona siempre todo. Nada queda, por muy grave que sea, excluido del perdón divino. Ante el rostro del Padre y el rostro del pobre, manifestado como uno solo en el rostro del Salvador, nunca podemos mostrarnos con la soberbia de quien cree que no le debe nada ni a Dios ni al pobre. Se nos proponen dos actitudes. La primera, una actitud inequívoca de pedir perdón a Dios y a los pobres. Y segunda, perdonar al que nos debe. Mas la oración nos compromete. Solo si perdonamos de corazón al prójimo recibiremos el perdón de Dios. El Señor no mira nuestros méritos, sino nuestras limitaciones, males, miseria, pecado, no para señalarnos, juzgarnos ni condenarnos, sino para compadecerse de nosotros y perdonarnos. El perdón de las deudas indica primeramente que ante la belleza, bondad y verdad de Dios se lo debemos todo, pero también las deudas con el prójimo. Esa única deuda que es el amor al prójimo. Amar al pobre es amar a Dios, dice la Escritura. No nos dejes caer en tentación. La última petición en el Evangelio según San Lucas. Aprendamos a pedir, con compromiso personal, amor a Dios y amor al prójimo. Ahora pedimos apartarnos de todo aquello que lo impide, tentaciones y acciones de Satanás. El problema consiste en creer que la salvación es una ideología, el poder, el tener, el placer. Son las tentaciones estas que no solo vienen de nuestra carne, también desde fuera de nosotros. La tentación primera es dudar que Cristo sea el Señor, dudar que el amor y el perdón sean nuestra salvación y que se consigue en el servir y entregar la vida para el perdón de los pecados por parte de Jesús y los que le seguimos. Es necesario entender que Dios no provoca tentaciones. Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Esta petición nos revela que el Padre no es el autor del mal, de ningún mal. Jesús mismo fue probado o tentado por el diablo y salió victorioso. El Señor quiere que seamos conscientes que en el momento de la prueba, dificultades, crisis, problemas, enfermedades, persecuciones, nunca estamos solos. Y el Padre está pendiente y nos quiere ayudar si acudimos a Él. El Señor mismo permitió ser contado entre pecadores y afrontó el combate contra la tentación. Sintamos a Jesús sabiendo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que de manera semejante a nosotros ha sido probado en todo, excepto en el pecado. El diablo sigue actuando hoy en nosotros con sus insinuaciones. Quiere sembrar desconfianza hacia Dios o hacer creer que no existe, convenciéndonos de que es Dios quien provoca los males. Es la típica duda: si Dios existe, ¿por qué el mal? ¿O por qué, si Dios es tan bueno, permite el sufrimiento o las guerras o las desgracias naturales? Nos busca cuando nos encuentra más débiles y vulnerables, cuando sufrimos por cualquier causa, cuando estamos enfermos, vemos una muerte cercana o de nuestros seres queridos, cuando se nos presenta el pecado. Jesús quiso afrontar la lucha de la tentación para mostrarnos que es posible vencerla, no con nuestras solas fuerzas, pero sí con la ayuda de la oración.
Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. Cuando pedimos en este Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, Cristo mismo nos une a su combate y a su agonía para así salir vencedores.